En la cadena SER, El Larguero, Yago de Vega. Las 11:30, las 10:30 en Canarias. Hola a todos, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos al Larguero de este 31 de julio, día en el que, entre otras cosas, ha jugado partido amistoso el Barça, que ha terminado hace relativamente poco. Ha jugado contra el Birmingham, ha empatado a 2, luego ha perdido la tanda de penaltis, pero bueno, lo importante es el ir cogiendo minutos en esta pretemporada. Los dos goles del chaval, de Hansa, el primero de ellos de penalti. Un partido en el que no ha estado Rafinha, que ya sabéis que se incorporaba a los entrenamientos el pasado miércoles, y un partido en el que tampoco ha estado Ter Stegen, el portero del Barça, que por la mañana ha abandonado la concentración con destino Ámsterdam, donde jugará en el Ajax a las órdenes de Michel, que ya coincidieron la temporada pasada en el Girona. Es cierto que se lesionó en aquel momento Ter Stegen durante bastante tiempo y la cosa no terminó de funcionar, pero ahora inicia una nueva aventura en el Ajax de Ámsterdam. Además, el Real Madrid viaja mañana por la mañana a Austria, donde disputa partido amistoso frente a la Fiorentina, un partido en el que podría debutar el último fichaje del conjunto blanco. Anoche os contábamos que Carlos Espí firmaba por el Real Madrid, procedente de Levante. Le pagaba el Real Madrid 25 millones de euros en la operación, es decir, la cláusula. Hoy mismo el jugador ya ha entrenado a las órdenes de Mourinho y, como digo, mañana mismo podría jugar sus primeros minutos con la camiseta blanca. También podría debutar Dumfries, que ha viajado con el resto de sus compañeros, mientras que Mastantuono se ha quedado en Madrid. Se le está buscando una salida, una cesión, así que el argentino no ha viajado, o no va a viajar, mejor dicho, con el resto de compañeros. En el Atlético de Madrid viaja a Estocolmo para seguir con la pretemporada y donde jugará un partido amistoso mañana contra el United. Será a las 3 de la tarde. En cuanto al tema Julián Álvarez, sin novedades. De momento, tranquilidad. Hoy, en teoría, 31 de julio, se cumplía ese plazo que decía Laporta de lo deberíamos resolver en las 2 últimas semanas de julio. Pues en 28 minutos acaba el mes de julio. Julián Álvarez, que se tiene que incorporar a los entrenamientos del Atlético de Madrid el 10 de agosto. Veremos si vuelve a la disciplina del Atlético de Madrid o si resuelve su futuro antes de tener que volver. En el Rayo Vallecano sigue el esperpento y me parece que va a durar bastante más. Tercer día sin poder trabajar los operarios de la Comunidad de Madrid en la remodelación del estadio. El Rayo que sigue buscando campo donde jugar las primeras jornadas de Liga y donde ayer os contábamos que podía ser Albacete, Valladolid, Burgos. Veremos al final dónde lo cierra el Rayo Vallecano, que tiene que jugar en algún sitio en este arranque de temporada. Y a todo esto, en el día de hoy, comunicado de la plantilla del Rayo, donde se exige seguir jugando en el estadio de Vallecas. El problema es que el estadio no está en condiciones para jugar y necesita una remodelación, con lo cual la exigencia no tiene mucho sentido a día de hoy, teniendo en cuenta que hasta que no se reforme no se puede jugar en el estadio de Vallecas. Y si el presidente no deja entrar a los operarios de la Comunidad de Madrid, no se puede empezar la remodelación, es imposible. Además, dicen que denuncian la falta de mantenimiento y el deterioro de las instalaciones. Los jugadores sostienen que la crisis por la suspensión cautelar de la concesión era evitable y reclama una gestión que garantice la seguridad y la estabilidad de la institución. Además, otros 3, o mejor dicho, hasta 4 amistosos más hemos tenido en el día de hoy de equipos de primera división. NEC de Holanda 1, Sevilla 2, goles de Isaac Romero y de Sou. Toulouse 2, Real Sociedad 1, gol de Carlos Soler. Castellón 0, Alavés 3, 2 de Lucas Boye y otro de Mariano. Y además ha jugado también el Elche. Contra el Córdoba han empatado 2 goles para los ilicitanos del canterano Umaru, que está haciendo buena temporada. En tenis, a las 12 de la noche, en 26 minutitos, juega Rafa Jodar, partido de cuartos de final. Torneo de Washington, será contra el italiano Musetti. Y una buena noticia, ya hemos podido ver a Carlos Alcaraz hoy entrenando a muy buen ritmo, ya con la raqueta, demostrando que ya le queda menos para su reaparición. Ojalá fuese en Cincinnati a mediados de agosto, pero bueno, tendremos que esperar a la confirmación oficial para saber cuándo reaparece Carlos Alcaraz. Y en baloncesto, hoy el Real Madrid ha confirmado que Mario Zonja abandona el Real Madrid y se marcha a jugar a la NBA, a Cleveland. 11:35, contado todo, empezamos, venga. Somos hijos del amor de la clase liberal, casi no te afecta lo que no te puede matar. Eso también va a pasar. Ya no tienes 22, ahora sabes la verdad. Mucha mala prensa, pero buena publicidad.
Nos vamos a Birmingham, ha jugado amistoso el Barça, ahora analizamos el partido, pero creo que está Nil Solà con protagonista. Hola Nil, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Iago? Muy buenas noches. Pues sí, acompañado de Carlos Vicente, exfutbolista del Alavés y ahora en el Birmingham. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal las sensaciones de este partido ante el Barça? Pues muy bien, muy contento, tanto a nivel personal como por el equipo, como por la gente, que yo creo que ha podido disfrutar de un partido. Sabemos que era un partido de pretemporada para los dos equipos y era más preparación. Para nosotros la última prueba real antes de empezar la competición oficial. Pero bueno, creo que ha ido muy bien y sobre todo la gente se ha ido contenta. Ya llevas unos meses aquí en Inglaterra, ¿mucha diferencia respecto a la Liga? Sí, cambia todo, es una liga mucho más física, igual que cara el partido, y pues ha sido un partido que el Barça intentaba tener más control y nosotros presionábamos al hombre. En partido oficial no suele pasar porque hay mucho más desplazamiento, más duelo, pero bueno, creo que estamos con mucha confianza y a pesar de que el cambio es muy diferente, creo que me adapté bien, así que no hay problema. Hemos visto un Barça con mucho joven, evidentemente pocos titulares, faltan los campeones del mundo. ¿Algún futbolista que te haya sorprendido? Bueno, pues creo que ha estado muy desequilibrante Bardghji, el extremo derecho de la segunda parte. Creo que es muy buen jugador. Y luego, bueno, otros jugadores jóvenes ya lo han demostrado muchas veces que son buenos jugadores, Marc Bernal, Casado. Hay algunos jóvenes que no me sé el nombre, pero bueno, creo que han dado la cara, que es lo importante, y que el Barça tiene un muy buen futuro. Perfecto, pues a Carlos Vicente, muchas gracias en esta temporada, que tengas suerte y ojalá el Birmingham pueda subir a la Premier League. Eso espero, muchas gracias a vosotros. Pues ya escuchas, Iago, las palabras de Carlos Vicente, justo a acabar el partido aquí en St Andrews Park, un partidazo que ha estado visto por 30.000 personas y en el que el Barça ha acabado cayendo en los penaltis. Sí, Carlos Vicente, que se iba de la disciplina del Alavés en este pasado mercado de invierno, así que como contaba ahora Nil, lleva unos mesecitos ya jugando en Inglaterra, a ver si le va bien por allí. En cuanto al partido, ¿qué te ha parecido, Nil? ¿Cómo ha estado el Barça? ¿Te ha gustado o no? Es cierto que es lo que pues decías, mira, mucho chaval, sí. Mucho canterano. Sí, falta de ritmo, yo también creo, Iago. Evidentemente es el primer partido, digamos, amistoso oficial. Hemos visto a Karim Adeyemi de titular, ha jugado 45 minutos, ha tenido un par de diagonales que en teoría son su punto fuerte, los que han acabado de decidir bien. Se le veía bastante cansado. Me ha gustado Hamza Abdelkarim, que ha marcado un doblete, y llevamos tiempo diciéndolo, pero es que Ebrima Tunkara, un futbolista nacido en el 2010, es decir, que tiene tan solo 16 años, también ha estado muy bien, y me ha dado buenas sensaciones también Andreas Christensen, que es un futbolista que el otro día lo escuchamos decir que se quería reenganchar a la dinámica de este equipo, que podía aportar. Yo creo que hoy ha dado una buena muestra, y un poco preocupado porque si le pasa algo a Joan García, creo que el Barça ahí sí que tiene un problema. Ahora escuchamos a Hansi Flick, que ha hablado al terminar el partido, pero se ha producido una imagen curiosa. Hemos visto a Jude Bellingham, el jugador del Real Madrid, en la grada. Sí, y además se ha producido, cuando lo han enfocado, han cantado el Hey Jude, pero luego más silbidos que no aplausos. Y es algo que me ha quedado pendiente de preguntar aquí a la gente, porque es verdad que estaba en el palco, que ha saludado a todo el mundo, pero algún silbido más que aplauso que realmente me ha dejado sorprendido. La imagen curiosa, Bellingham en el palco viendo este Birmingham frente al Barça, la habrá pillado por ahí de vacaciones y habrá aprovechado para ir a ver el partido. ¿Cómo estaba el técnico alemán del Barcelona al final del partido? Pues mira, le hemos preguntado evidentemente también por el partido, pero le hemos querido preguntar aquí desde el larguero por la situación de Ferran Torres, que evidentemente es una de las noticias, uno de los temas más calientes de las últimas semanas, y esta es la respuesta del técnico alemán. No, for me it's like I had contact with during the World Cup. He tenido contacto con él durante la Copa del Mundo, pero ahora Ferran está de vacaciones y es algo que yo respeto. Es un futbolista del Barça y ha demostrado en muchos partidos la temporada pasada su importancia y lo mucho que nos puede ayudar. Es lo que decía sobre Ferran Torres. Evidentemente nos ha mojado mucho Hansi Flick, de quien sí ha hablado es del otro 9, del que tiene ahora mismo, que es Hamza Abdelkarim, que también jugó el Mundial, y hoy jugando con el primer equipo del Barça no es que haya metido uno, sino que ha metido 2 goles. I think he's very humble, and he's what I can feel, he has a good character. His mentality is good, tiene always mucho carácter, su mentalidad es muy buena. He's very good, and how I said before, he has potential, a lot of potential. Tiene un gran potencial, y encima tiene una relación y una confianza cuando está dentro del área que le permite marcar muchos goles. ¿El nombre de guerra es Hamza o Abdelkarim?
Cuando sus compañeros le llaman Hamza, pero es verdad que hay la duda. Mira, para el próximo día que lo tengamos cerquita vamos a saberlo, porque creo que es un nombre, Yago, que vamos a tener que estar pendientes de él. Sí, que no nos extrañe que esta misma temporada sea uno de los chavales que veamos de forma recurrente en el primer equipo, ¿no? Pocas dudas tengo de ella, y más de momento con la situación que tiene con el delantero Hansi Flick, corpulento, descarga bien de cara. Yo ya he demostrado su mejor cualidad, que es estar cerca del gol. Ha forzado el penalti que ha transformado luego con carácter, con personalidad, asumiendo los galones, y ha aprovechado en un rechace del portero para poder marcar el segundo y marcar un doblete en el día prácticamente de su debut con el Barça. De momento el Barça trabajando en lo deportivo, trabajando también en los despachos, 2 incorporaciones, pero se trabaja en más, evidentemente. Sí, se trabaja, además de hecho se ha hecho oficial justo unos minutitos antes del partido de hoy, la llegada de Jesse Visibu, porque el Barça va a pagar 8,5 millones de euros, es un extremo que viene del Brujas, en estos momentos está volando hacia Inglaterra para incorporarse esta misma noche a St. George's Park, donde está el cuartel de la selección inglesa, donde está el Barça. Va a conocer a sus compañeros esta misma noche, y se ha marchado Marc-André ter Stegen, que también lo hemos podido cazar en el aeropuerto. Tenéis las imágenes en las redes sociales de la cadena SER. Se marcha ter Stegen, por el que el Ajax va a pagar solo el 10% de su salario. Se han solucionado los problemas fiscales, era un problema que el Barça no quería tener encima y que Hansi Flick tampoco quería tener en el equipo. Se ha resuelto de esta forma, una nueva cesión para el que fue capitán del Barça. Podemos escuchar a ter Stegen. Marc, ¿contento de volver a las órdenes de Mitchell? Bueno, todavía no está todo hecho, pero es mucha ilusión. Muy bien. Bueno, ese era ter Stegen en el momento. Todavía no está hecho. Ahora ya podemos decir que está hecho. De hecho, si te acuerdas, Neil, anoche hablábamos con Mitchell, le decíamos, oye, ¿cómo está lo de ter Stegen y tal? Bueno, ya sabes que a mí me gusta. Hasta que no esté cerrado al 100% no quiero decirlo, pero bueno, podemos decir hoy que ter Stegen va a jugar esta temporada en el Ajax a las órdenes de Mitchell. Sí, no está firmado, mañana va a pasar reconocimiento médico, pero tendría que ser algo muy muy extraño para que no jugara a las órdenes de Mitchell, que ya ayer lo decía en el larguero, y ya de hecho hace semanas. Es una petición express que ya la tuvo en enero en el Girona, le duró 2 partidos y ha mantenido su opción de traerlo, y ahora que ha podido hacerlo con el Ajax, pues ya está llegando. De hecho nos confirman desde Holanda que ya ha aterrizado en Ámsterdam, va a pasar el reconocimiento médico, y si no falla nada pues se convertirá en futbolista del Ajax. Se da una circunstancia, Neil, que mirando ahora mismo los inscritos del Barça para esta temporada salen 18 jugadores, pero entre ellos no está ninguno de los porteros inscritos a día de hoy, y tampoco está ninguno de los fichajes. Quiero decir que otra vez se encuentra el Barça en una pretemporada trabajando inscripciones que le faltan para arrancar con garantías el inicio de la temporada, ¿eh? Sí, en principio lo que nos dicen desde el club es que no habrá ningún problema. Todavía quedan 3 semanas para el inicio de liga, que va a estar todo el mundo inscrito, que no hay ningún sufrimiento, que esta temporada va a ser todo normal. Sí que hay algo de sufrimiento de cara a la próxima, por esto está previsto que el Barça también haga este esfuerzo económico en cuanto a los fichajes. Ya contamos hace unas semanas aquí que el Barça iba a pedir estos 210 millones de los derechos televisivos, un avance, ¿no? Una parte ahora en agosto y la otra en octubre, para poder afrontar estas situaciones, y en el club tranquilidad total, nos dicen que no habrá ningún problema y que se podrá inscribir a todo el mundo cuando se tenga que jugar partido de liga. Y acabo con otros 2 nombres propios. Como decía Julián Álvarez, hoy se acababa esa supuesta fecha de caducidad que ponía el presidente Laporta, 2 últimas semanas de julio, pues en 16 minutos acaba el mes de julio. Y luego el futuro de Ferran, que lo hemos hablado, él también va a decidir lógicamente si llega una oferta buena, si llega algo económico que al Barça le pueda venir bien. Es una incógnita ahora mismo el tema de la delantera en todos los sentidos, ¿eh? En todos los sentidos. Yo creo que el tema Julián todavía le queda algún capítulo. Es verdad que Laporta dijo esto, no ha podido venir aquí a Inglaterra y tampoco ha podido de momento venir Deco, aunque se le espera para mañana, a ver si nos puede contar algún detalle más en cuanto a lo de Julián, que se presume evidentemente muy complicado, pero creo que no es una carpeta que en el Barça den por cerrada. Y la sensación y la información con el tema Ferran es de que el Barça le va a ofrecer la renovación en septiembre, cuando pueda afrontar todas las operaciones después del mercado para darle la renovación con aumento de
de salario, quizá no el que él espera, pero en el Barça cuentan con él, le quieren renovar, no es un problema los 8 millones que hay que pagar al Manchester City, y a partir de aquí pues veremos. De momento Ferran, al Barça no le ha llegado ninguna oferta por Ferran, veremos cuando regrese de sus vacaciones, está previsto que se reincorporen los campeones del mundo entre el 10 y el 12 de agosto, a partir de aquí veremos, pero en el Barça ya te digo, la intención es renovarle y se cuenta con Ferran. ¿Lo próximo del Barça qué? ¿Qué tiene por delante ahora? Pues mañana entrenamiento, el domingo doble sesión todavía aquí en Inglaterra, el lunes partido en St. George's Park ante el Preston, que es un equipo que también compite en la Championship de la segunda división inglesa. Regresarán a Barcelona el mismo lunes por la noche. La semana que viene entrenamiento, fiesta el martes, y el miércoles triangular en Udine. Gracias, Neil, abrazo, hasta mañana. Un abrazo. De la concentración del Barça al Real Madrid, que viaja a Austria, donde mañana juega partido amistoso contra la Fiore. Héctor González, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas, Yago. Saludos desde Klagenfurt. ¿Qué tal la ciudad? Pues pequeñita, 100.000 habitantes, pero muy bonita, la verdad, con un casco histórico precioso, más tranquila de día que de noche, eso me ha sorprendido. Bien, el estadio... Bien, el estadio está bien, desde 30.000 espectadores, fue sede de la Eurocopa 2008 y nada, es una población que tiene ya mucha influencia italiana, está cerca de la frontera con Italia, mucho restaurante italiano, también cerca de Eslovenia, así que un poco mezcla de culturas austríaca e italiana. Eso está bien siempre, la mezcla de culturas siempre está bien. Que podrían debutar dos jugadores en el Real Madrid, no Dumfries y Carlos Espí, que contábamos anoche que se convertía en jugador del Real Madrid, hoy ya las órdenes de Mourinho y mañana a lo mejor debuta. Más rápido no puede ser Imposible. todo. Ayer por la tarde el Madrid pagaba su cláusula, esos 25 millones de euros. Espilla estaba ayer en Madrid, esta mañana ha pasado el reconocimiento médico, se entrenaba en Valdebebas a las órdenes de Mourinho, y al portugués, que es uno de los valedores en su fichaje, pues ya en esa primera toma de contacto le ha convencido, le meten la convocatoria y mañana lo normal es que tenga sus primeros minutos. Esto le ha dicho Carlos Espí, el delantero valenciano, flamante fichaje del Real Madrid, a los medios del club, feliz, contento de estar ya en el equipo blanco. La verdad que ha sido todo muy rápido, una sensación única, inexplicable. Estoy muy feliz por ello y voy a dar el máximo. Todo muy buena gente, me han acogido muy bien y muy contento por el primer día. La verdad que es único trabajar con todos los jugadores del Madrid, con toda la gente del staff, de todo, que están muy con nosotros, y la verdad que es increíble. Es un buen bicharraco, Carlos Espí, Es grande, el tío es de este delantero corpulento, rematador. Es un perfil que ahora mismo no tiene el Madrid. Sí, es un perfil que no tenía, de hecho, en las dos últimas temporadas, y que yo creo que van por ahí los tiros por los que el Madrid ha ido a por él, porque es verdad que al irse Gonzalo tienes a Endrick, por supuesto a Kylian Mbappé, pero te falta ese delantero rematador, supera el 1,90, las cifras goleadoras en el Levante, más de 10 goles en Liga, 11 goles en Liga, más 2 en Copa del Rey, creo que son suficientes como para que el Madrid acometiera su fichaje, o al menos un equipo grande, así que sí, era un perfil que le faltaba al Real Madrid. Ya tenía uno parecido en el lateral derecho, que era el de Trent Alexander-Arnold. Ahora tiene a Denzel Dumfries, un jugador de un perfil similar, que tiene una faceta ofensiva muy importante. También podría ser uno de los que debutará mañana, Yago, porque ya Mourinho le tiene entrenando desde el lunes y la ha incluido también en la convocatoria. Por lo tanto, es el primero de los fichajes mundialistas que podría debutar, porque Konaté, Bernardo y Cucurella todavía no se han incorporado. Y luego está el tema Mastantuono. No ha viajado el argentino, no va a viajar con el Real Madrid. Es cierto que tiene unas pequeñas molestias, pero realmente, Héctor, lo que se está trabajando es en la salida de Mastantuono, que coja minutos en otro club, trabajar en una cesión. Sí, fue un fichaje de club, una apuesta importante el verano pasado, la de Mastantuono, era la estrella de River Plate, de la Liga Argentina. El Madrid le ficha para que debute según cumpla los 18 años aquí en España, pero no ha salido bien. De más a menos, con Xabi Alonso empezó gozando de minutos. Es verdad que el Tolosarra también, con aquella llamada que contó Marcano, fue decisivo en que Mastantuono viniera al Real Madrid, pero luego se ha ido diluyendo según el paso de la temporada, y ahora tampoco ha convencido a Mourinho. Los dos amistosos, los ratitos que hemos podido ver, le hemos visto lejos de su mejor versión, y ahora el club trabaja en una salida para él en forma de cesión, porque se sigue confiando en recuperar al futbolista, pero sí, se queda en Madrid, es una de las ausencias en la convocatoria. Tampoco están Asensio y Hausen, aunque en el caso de los dos centrales por lesión. Lo de Asensio ya hemos contado que mínimo hasta septiembre el canario va a estar de baja. Lo de Hausen es un problema muscular que no reviste gravedad, pero bueno, por precaución se queda en Madrid. Hombre,
con el tema más tanto no tranquilidad. O sea, lleva una temporada, el chaval cumplió 18 años estando en la disciplina, o prácticamente al llegar a la disciplina del Real Madrid, es decir, que tiene 19 años, tiene toda la carrera por delante. Lo que sí, y además lo hablábamos el otro día con Roncero, lo que sí tienen claro, Héctor, es que la cesión sea, si es posible, a un club europeo, para que se siga adaptando al fútbol europeo, porque creo que lo que quería el jugador era volver a River o ir a su país donde iba a estar mucho más cómodo, pero creo que es una decisión muy acertada la del Real Madrid, la de hacerlo a un club europeo, ¿eh? Sí, se lo leíamos a Guillermo Ryan de Athletic, que Mastantuono había pedido volver a River Plate, pero claro, no tiene sentido cuando lo que está claro, el diagnóstico es que necesita adaptación al fútbol europeo, a este ritmo de competición, y el club tiene claro que es el formato Endrick, digamos. Endrick en el Olympique de Lyon, es verdad que también un poco de más a menos, pero bueno, la situación del equipo también ha sido un poco montaña rusa en Francia en los 6 meses que Endrick estuvo allí, pero al final el brasileño tuvo minutos, metió goles, repartió asistencias, se hizo con un puesto para asistir al Mundial en la lista de Ancelotti, y es un poco la fórmula que se va a buscar con Mastantuono. Hay varios pretendientes, no va a ser por pretendientes, porque el argentino sigue teniendo buen cartel, nadie se olvida de lo que hizo en River y en la selección argentina, por lo tanto la salida a un equipo europeo se da por hecha. Hablamos de la llegada de Dumfries, de Konaté, de Bernardo Silva, de Cucurella y Carlos Espí, estos ya confirmados. Podrían llegar hasta otros 3 jugadores más, Diomandé uno de ellos, el otro Rodri, y luego a lo mejor un central, ¿no? Pero primero se trabajaría en el asunto Rodri, Diomandé, que parece que también está más avanzado. Bueno, yo de hecho, cuando me enteré de los 40 millones de Gonzalo, digo, joder, esto va a acelerar alguno de los fichajes, y justo poco después nos enteramos de lo de Carlos Espí, que eran 25 kilos lo que ha invertido el Real Madrid en este fichaje. Así que si sale todo dentro de lo previsto para el conjunto blanco, podrían llegar hasta 3 jugadores más, ¿no? Sí, bueno, lo de Diomandé está prácticamente hecho, son flecos habituales en este tipo de negociaciones, no se ha llegado a un acuerdo al 100%, pero nadie cree que esté en peligro ese acuerdo, ni muchísimo menos por el costamarfileño. Lo de Rodri va avanzando poco a poco, pero en la última semana se ha pegado un buen acelerón y todo va encaminado a que Rodri termine siendo jugador del Real Madrid. Lo normal es que el primero sea Diomandé y luego Rodri. Y luego lo del central es que es una petición de Mourinho desde aquella famosa noche en el Hotel Santo Mauro en Madrid, cuando aterriza en Madrid y se reúne con la plana mayor del club, también con Jorge Méndez, hace una lista de peticiones que se han ido cumpliendo todas. Está Mourinho diseñando la plantilla al completo, no puede estar más contento el portugués porque el club está accediendo a todas sus peticiones, y en aquella lista estaba un central, una idea que tampoco se le ha ido todavía de la cabeza. Es verdad que se hablaba de que para que llegara ese central debería salir otro, el que más papeletas tiene, Raúl Asencio. Veremos cómo le influye esa lesión que ha sufrido el canario, tampoco es muy grave, en septiembre estaría disponible para jugar, pero bueno, digamos que ahora mismo las prioridades son Diomandé y Rodri, y ya para más adelante ese puesto de central. Y por supuesto pendientes del regreso de Vinicius, que todavía sigue de vacaciones evidentemente por el Mundial, un Vinicius que hemos contado ya que termina contrato a final de temporada, es decir, a día de hoy le queda menos de un año de contrato con el conjunto blanco. A partir del 1 de enero podría negociar con quien quisiese, y a partir de ahí se abren diferentes posibilidades, Héctor, entre la posible salida, la posible renovación, que se cumpla el contrato y se acabe yendo a la final de la próxima temporada. Hay que ver cómo se gestiona el tema Vinicius. Es un tema muy complicado de gestionar, va a ser el tema del mes de agosto sin duda. Yo creo que no va a llegar al mes de enero sin que sepamos qué va a pasar con Vinicius. Alguna decisión se habrá tomado antes, y todo el mundo está a la espera de lo que ocurra desde el lunes, que es cuando Vinicius termina sus vacaciones, y cómo se desarrolla esa especie de partida de ajedrez. En el club creen que todos los escenarios son posibles ahora mismo, hasta el extremo del traspaso del que venimos hablando en las últimas semanas. Ahora mismo saben que todo está en el aire. Vinicius, pues claro, quiere renovar, pero sus pretensiones tienen que encajar con las del Madrid. Vinicius no va a pedir irse de primeras, él va a querer renovar, pero veremos si llega a un acuerdo con el club. Y luego, lo que sí que parece, según avanzan los días, Yago, es que aunque Diomandé comparte agencia de representación con Vinicius, no serían incompatibles el uno con el otro. Se había relacionado una operación con la otra.
Es verdad que en el campo pueden ser competencia, pero en los despachos que venga Diomandé no tiene por qué traducirse directamente en que se marche Vinicius. Son cosas independientes, pero bueno, en los próximos días sabremos qué hace Vinicius y, como hemos contado, hay varios clubes a la espera. Ahora mismo en la pole el Arsenal, pero de momento, ya digo, posicionado sin ninguna oferta en firme hecha al Real Madrid. Gracias, Héctor. Abrazo, hasta mañana. Hasta mañana, un abrazo. Mañana nos cuenta Héctor cómo ha ido ese amistoso del Real Madrid, donde, como decimos, podían debutar dos jugadores, Dumfries y Carlos Espí. José Palacio, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Yago, ¿qué tal? Muy buenas. Seguimos muy pendientes del culebrón del verano, el tema del estadio, el futuro del Rayo Vallecano, el lío con la Comunidad de Madrid. Hoy, entre otras cosas, ha habido ese comunicado de los jugadores de la plantilla, ¿no? Sí, muchas cosas, porque además, fíjate, son las 11:55 y 30 segundos, es decir, que esto quiere decir que le quedan menos de 4 minutos al Rayo Vallecano para decirle a la Liga cuál es el campo alternativo en el que va a jugar si no juega en Vallecas. Tiene que darlo antes de las 12 de la noche. Y lo que podemos contar ahora mismo en la cadena SER es lo que venimos contando durante todo el día, que la opción número 1 es el plantío, porque el Valladolid estaba dispuesto a ceder el José Zorrilla, pero a partir de septiembre, por esas obras que tenía concertadas el conjunto de Pucela, y por lo que hacía que fueran a jugar las 3 primeras jornadas fuera de casa. En el Albacete, al que han llamado esta misma mañana, simplemente ha sido una llamada de contacto, una toma de contacto, de a ver cómo lo verían ellos, pero el Albacete no iba a ser una de las opciones. El Leganés ya lo descartábamos ayer, pero hoy ha querido volver a comunicarnos que él puso unas condiciones, el club puso unas condiciones, el Rayo Vallecano no las aceptó, y el Rayo Vallecano decidía otra cosa. Y eso parece que ha decidido, tal y como contaba nuestro compañero Pablo Villa de Radio Marca, que es el que está diciendo y asegurando que es el plantío el que va a ser el campo alternativo. A mí es la opción que más me cuadra, porque es la que puede jugarse ya directamente el 20 de agosto, ese Deportivo Alavés Rayo Vallecano. Sea cual sea, Palacio, vaya papelón. El irte a jugar a Burgos los primeros partidos de Liga, con una afición que es súper fiel además, y les estás obligando que los partidos de casa ya, entre otras cosas, se tengan que ir, dejar la pasta para ir a verte al plantío. Claro, es que esto es lo de siempre. Aquí se toman las decisiones que se toman, pasa lo que pasa, pero el que lo paga siempre es el aficionado, el que sale perdiendo. Y en este caso, el que está saliendo perdiendo es el aficionado de Rayo Vallecano, que si quiere ir a ver a su equipo los partidos de casa, pues se va a tener que organizar un viaje, dejarse el dinero para poder ver al Rayo. Es tremendo, viaje tremendo. De 2 horas y media, de 243 kilómetros. Es verdad que lo estoy calculando desde Gran Vía 32, pero no estamos muy alejados de la calle Payaso Fofó, y va a ser un viaje, si nada cambia, de 2 horas y media. ¿Qué puede cambiar? Pues ahora mismo yo creo que poquita cosa, porque la estrategia que está preparando Raúl Martín Presa es presentar todos los documentos que lleva recopilando desde el martes, cuando le anunciaron esa extinción del contrato de cesión del estadio de Vallecas. Hoy la Comunidad de Madrid ha convocado a Raúl Martín Presa para el próximo lunes a las 12 de la mañana en la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte con Mariano de Paco, con el consejero de la Comunidad de Madrid, para a ver si se inician ya las obras de una vez, es decir, si les dejan entrar al que es su propiedad, la propiedad de la Comunidad de Madrid, que es el el estadio de Vallecas, y que les den una explicación de por qué no les han dejado entrar. Ayer a las 7 de la tarde fueron con una notaria, que ya era lo único que faltaba, levantar acta notarial de que no les dejan entrar al campo porque ya están denunciados por la Policía Nacional y todo. Y ahora, como tú decías, la otra pata eran los jugadores. A mí me consta que por la mañana el ambiente estaba muy cargado, que los jugadores querían emitir un comunicado sin hablar con nadie, como debería ser, porque los jugadores tienen la potestad como vestuario de poder comunicar todo lo que fuera sin necesidad de pasar por el presidente, pero sí que ha habido una reunión con Raúl Martín Presa en la Ciudad Deportiva, y ahí... Bueno, y si tienen algo que consultar, a mí lo primero que me sale es AFE. Con AFE no han consultado. O sea, en serio. O sea, yo lo primero, como jugador, al menos yo me fío de AFE. Con AFE. Yo me fío de AFE, y AFE me ha dicho a mí que no les han consultado. Ah, muy bien. Y el comunicado de la plantilla, la verdad es que te deja un poco frío. Es un poco tibio. Sí, mucho. Es verdad que dicen que quieren jugar en el estadio de Vallecas.
obviamente, faltaría más, que el deseo de los jugadores del Rayo Vallecano es jugar en el Estadio de Vallecas, y la clave está en el segundo párrafo, donde enseñan y señalan, digamos, a los culpables. Dice que la afición del Rayo viene denunciando durante mucho tiempo el estado del Estadio de Vallecas, y dice: durante demasiado tiempo estas advertencias no recibieron la atención que merecían por parte de la Comunidad de Madrid y el Rayo Vallecano. A lo mejor es una chorrada para todo el mundo, pero para mí me parece bastante curioso que se ponga primero a la Comunidad de Madrid y luego al Rayo Vallecano. Y dice que hoy nos encontramos con las consecuencias: instalaciones obsoletas, mantenimiento claramente insuficiente, han terminado llevando a una situación que nunca debió producirse y que se podía haber evitado. Esto no es una cosa de un día para otro. Quieren y llaman a la gente de Vallecas que estén con ellos y que la llama de Vallecas no se extinga, pero a mí me resulta bastante curioso y me llama la atención que en tan solo 5 meses, ¿qué es lo que pasó? El tiempo que ha pasado desde que el vestuario del Rayo Vallecano sacó un comunicado tremendamente duro en connivencia con la AFE, acuérdate ese partido Rayo Oviedo que tuvo que ser suspendido por el estado del césped. Sí. Ese comunicado era durísimo contra Raúl Martín Presa y su gestión. El Rayo Vallecano en 20 días va a tener que jugar, por lo que todo parece, en el plantío. Y hoy se señala a la Comunidad de Madrid y algo al Rayo. Hay algo que ha cambiado y me parece un poco raro y extraño. A mí me ha sorprendido mucho este comunicado de los jugadores del Rayo Vallecano, poniendo como principal culpable, o por lo menos en primer lugar mencionando a la Comunidad de Madrid. Esto, para que la gente se haga una idea, es como cuando tú alquilas una casa. A ti te alquilan una casa y si se rompe una tubería, o sea, todo este tipo de cosas pasa por alguien que tiene que se fastidia la fachada, yo qué sé, el mantenimiento general sí depende de la Comunidad de Madrid porque es su propiedad. Pero el problema del Rayo Vallecano es que ha pecado de una dejadez de tal manera que todo aquello que se iba rompiendo no se iba estropeando. Con lo cual, el principal responsable del estado actual del Estadio de Vallecas es la dirección del Rayo Vallecano, que a pesar de que se le iba diciendo por parte de los jugadores del estado del terreno de juego, los aficionados cada vez que iban, con el tema de barandillas que se movían, zonas oxidadas, suciedad por todos los lados, es que ni limpiar el estadio. Cuando a ti te alquilan una propiedad, tú lo que tienes que hacer es mantener esa propiedad. Y ha llegado un punto en el que la Comunidad de Madrid ha dicho: tenéis esto hecho un desastre y como no entremos nosotros, esto se va a caer a trozos. Con lo cual, la Comunidad de Madrid ha entrado en el Estadio de Vallecas cuando no le ha quedado otra alternativa después de una auditoría y decir: o entramos aquí o no hay quien resuelva esta situación. Y a pesar de que la Comunidad de Madrid dice: voy a hacer una primera reforma, 2 meses, para que puedas seguir jugando esta temporada en el campo, y vamos a hacer una reforma general de unos 24 meses, es decir, 2 años, en el que vamos a invertir 60 millones de euros, vamos a reformar todo el estadio e incluso vamos a aumentar el aforo. O sea, tú te dan una propiedad, la dejas, la destrozas, la ensucias, hace que no sea habitable. Viene el propietario, te dice: te lo voy a arreglar, te lo voy a poner en condiciones, voy a hacer que puedas volver a jugar aquí al fútbol, y te niegas. Joder, es que blanco y en botella. Yo no sé dónde está la duda en esta situación. Encima que la comunidad, en este caso, lo que hace es... Lo que podía hacer la comunidad es: ¿no estás cuidando el Estadio Vallecas? No te preocupes, te lo quito y lo utilizamos para otra cosa. Y que se busque la vida al Rayo Vallecano. ¿Por qué? Porque no ha sido capaz de cuidar aquello que le han dejado. Ahora encima, te vienen con la inversión, te dicen que te lo van a arreglar y les cierras la puerta a cal y canto, que lo único que estás haciendo es retrasar la posible vuelta al Estadio de Vallecas. Yo no sé, o se lo han explicado mal a la plantilla del Rayo Vallecano, o es una estrategia por parte del club, porque si no, no tiene ningún sentido. Porque yo creo que la cosa es meridianamente clara. A mí me sorprende que 5 meses más tarde este comunicado sea, digamos, más indulgente con la directiva que el de 5 meses atrás. Porque la cosa ha ido a peor. Los jugadores se han quejado de que no hay agua caliente muchas veces en el Estadio Vallecas y en la ciudad deportiva. Ha ido tan a peor que no se puede jugar ahora mismo ahí. Ayer, el spot que estaban grabando en un estadio ocupado, querían que fueran jugadores y no fueron jugadores.
Normal, si es que yo por eso y no he entendido el el comunicado. Es una no cosa que a mí me ha dejado bastante frío. No lo he entendido. Yo no sé si quieren ser conciliadores, que puede ser, hasta que se resuelva el tema, para ver si hay un acuerdo entre la comunidad y el Rayo Vallecano, pero yo, en contacto con la comunidad, me dicen que ellos siguen con su mismo plan, es decir, que no se va a jugar en el Estadio Vallecas hasta que se hagan esas reformas. Si esas reformas se siguen dilatando en el tiempo, los 2 meses mínimo que nos dijo aquí Mariano de Paco se pueden convertir en 4 o en 6. Pues nada, seguiremos informando de cómo va evolucionando y a ver cuándo el Rayo Vallecano es capaz de volver a su estadio, y el de sus aficionados. Porque una de las obsesiones que tenía Martín Presa es que le hiciesen un estadio nuevo y sacarlo de Vallecas. No. El estadio de Vallecas tiene que estar donde está su gente, en Vallecas. Y si se puede reformar y mantenerse allí, yo creo que es la mejor solución. Pero bueno, no tiene la pedrada el presidente Martín Presa y de ahí no le saca a nadie. Pues nada, iremos informando, Palacio, de cómo va evolucionando la situación, pero me parece que también va a ser veranito largo con el estadio de Vallecas y el futuro del Rayo. No va a ser el último capítulo, ni mucho menos. Gracias, Palacio. Un abrazo. Además, para resumir el resto de partidos que nos ha dejado el día amistoso, hemos tenido varios, ¿eh? Ha ganado el Sevilla 1-2 en Holanda al NEC con goles de Isaac Romero y de Sou. Manolo Aguilar, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Yago, ¿qué tal? Buenas noches. Ha conseguido la victoria el equipo de Luis García Plaza frente a su primer rival de cierta exigencia, el NEC Nijmegen de los Países Bajos, tercero en su liga. 1-2 ha sido el resultado final. Se adelantó el conjunto local en la primera parte, empató Isaac Romero su primer gol en esta pretemporada y en la segunda mitad otro delantero canterano, Ibra, hizo el segundo y definitivo tanto. Un Sevilla que ha jugado con muchos jugadores de la cantera en la primera y en la segunda parte, jugadores mezclados con los del primer equipo, que espera ahora la llegada de Vargas y Sou, que han estado en el Mundial, y sobre todo espera la llegada de refuerzos para el ataque. Pero orden, trabajo y seriedad, las primeras constantes vitales del equipo de Luis García Plaza. Más amistosos ha jugado el Alavés contra el Castellón y le ha ganado bien 0-3. Lecuona, muy buenas. Hola, Diego, buenas noches. El Deportivo Alavés continúa concentrado en el complejo Torre Mirona de Navata, a 10 kilómetros de Figueres, en Girona, y ha jugado un partido amistoso esta mañana contra el Castellón. Ha ganado 0-3, 2 goles de Lucas Boyé y 1 de Mariano Díaz. Lucas Boyé ha marcado el primero en el 19 de penalti, luego el segundo minutos después con una buena cabalgada que ha terminado con un disparo cruzado. Y en la segunda parte, Mariano Díaz en el 80 ha hecho el 0-3 definitivo. Ha debutado Miguel Rodríguez, que viene del Utrecht y es nuevo jugador del conjunto vitoriano, y ya acaba este fin de semana la concentración, regresa a Vitoria y le queda pendiente el partido contra el Racing de Santander el día 7 de agosto en tierras cántabras. Buenas sensaciones de la escuadra de Quique Sánchez Flores. Ha sido superior al Castellón, que ha tenido también algunos momentos de lucidez, especialmente en la segunda parte, pero ha sido incapaz de marcar ningún gol. 0-3, por lo tanto, en la concentración de Girona, 0-3 en el amistoso del conjunto albiazul. Gracias, Lecu. Hasta mañana. Otro duelo entre equipo de primera y de segunda, Elche 2, Córdoba 2. ¿Cómo ha sido el partido? Adrián Caro, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Yago? Muy buenas noches. Pues el Elche Club de Fútbol, que ha empatado esta mañana 2 ante el Córdoba, en el que ha sido el cuarto partido de pretemporada de la era Martín Anselmi. Por fin hemos visto un 11 reconocible, con la incorporación de los internacionales Buba Sangaré y David Afengruber, en el que ha sido el debut de Fer Niño con la elástica franjiverde, y donde un día más el protagonismo ha sido para el canterano franjiverde, el delantero Umaru Konaré, que ha anotado doblete, que está siendo el pichichi en esta pretemporada y que ya veremos si no consigue hacerse con un hueco en la primera plantilla. 3 empates consecutivos, ninguna derrota de momento, aunque eso sí, se han marchado 8 jugadores y el Elche solo ha fichado 1, así que mucho trabajo por delante para la Secretaría Técnica de aquí al inicio de la temporada. Y también ha jugado amistoso la Real Sociedad, ha perdido 2-1 contra el Toulouse, ha marcado Carlos Soler para los donostiarras. Las 12:08. Seguimos, venga. Sigue a El Larguero en redes sociales. En YouTube, Instagram, TikTok, Facebook y X. Radio Madrid. Cadena SER. Arranca la jugada, el cliente quiere vender su coche. Mira opciones, duda, se complica, pero aparece Yamóvil por la banda. Trae su coche, lo tasamos, lo revisamos y ¡atención! ¡Oferta irrechazable! Yamóvil, compra tu coche fácil, rápido y sin regateos de mercadillo. Porque para tener el mejor stock hay que pagar más. Vende tu coche en Yamóvil.
Mire, soy una casa preciosa. Busco comprador, pero es que estoy harta. Paso tan desapercibida. Si esto sigue así, me abro Tinder. No se le ocurra, querida. Llame usted a Gilmar, que con su plan de marketing estará usted lista para enamorar a cualquier comprador. En Gilmar entendemos tu casa, porque cada casa tiene su comprador y sabemos llegar a él. Gilmar, de toda la vida, un lujo. 900-121-900. Pica mucho. No puede. Nadie ha llegado nunca tan lejos. Quiero irme a casa. Me encuentro mal. En un programa de radio. ¿Esto es legal? Esto es a las bravas. Un programa en el que cada invitado se somete a una entrevista muy picante. Con cada pregunta una salsa cada vez más brava. ¿Cuánto de los 14 millones que se lleva la revuelta por temporada se debe Broncano a ti? Es decir, Cristóbal Colón descubrió América y Alexander Fleming la penicilina. ¿Podemos decir que David Navarro descubrió a David Broncano? No, a ver, es que aquí el mayor mérito es suyo, porque es quien sabe actuar y quien sabe, es que esto no tiene... Pero esto es como Valdano con Raúl, o como Cruyff con, no sé, con De la Peña, no sé, tiene que darle la primera oportunidad. Sí. Ya disponible un nuevo episodio con David Navarro. Escúchalo en la aplicación de la SER. A las bravas, con Raúl Pérez. Cadena SER, la radio con mejor humor. Pues suena esta sintonía por última vez en esta temporada 25-26 con el Sanedrín Ilustrado de hoy. Cerramos la temporada anterior y estamos a 2 semanas de empezar la nueva temporada en Primera División. Pero bueno, por ir cerrando fases, con esta cerramos la temporada 25-26. Ramón Besa, ¿qué tal? Buenas noches. Muy bien, muy buenas noches. Hola, Manuel Javois. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches. ¿Qué tal la semana, Manuel? Pues muy bien, de vacaciones, disfrutando del buen tiempo, de la familia y entre amigos. O sea que vamos, si esta semana se pudiese prolongar infinitamente, no me iba a quejar mucho, la verdad. ¿Dónde hay que firmar? ¿Dónde hay que firmar? Sí, sí. ¿Y tú, Ramón? También relativamente tranquila, sin ningún sobresalto. No diré que anodina, porque sigo pensando que en las vacaciones ahora hay un problema que me afecta de lleno, sobre todo a mi edad, que es que todo tiene que ser activo. Las vacaciones tienen que ser activas, la jubilación tiene que ser activa, todo el mundo tiene que estar activado, y entonces a mí de vez en cuando me gusta tener un rato de pereza. Un rato de pereza significa no hacer nada, y eso cada vez es más difícil de conseguir. Entonces, pese a todas las súplicas y réplicas de la gente, tienes que hacer ejercicio, tienes que hacer natación. Lo que sí hago ya es caminar, por lo tanto me doy por satisfecho, procuro controlar la alimentación y tal. Entonces esta semana sí que me he podido dedicar un poco al dolce far niente, ¿no? Sí. Yo te digo una cosa, tengo ahora mismo, mi actitud ahora mismo es de no moverme en los próximos 20-25 días, pero de la cama a la playa, de la playa a la cama, o sea, sin hacer nada más, ni descanso. Es bastante trabajo eso, ¿eh? Sí. Ya es bastante trabajo. Tener que levantarse y acercarse, ya podía venir la playa a la cama. No, bueno, y acercarse al chiringuito para pedir algo, también hay veces que le dices, pásate tú y te invito. Pero bueno, bien, benditas vacaciones y bendito descanso, que viene bien para cargar pilas de cara a la próxima temporada. De todas maneras, dicho esto, Manuel, estas pretemporadas ya no son las mismas. Yo recuerdo cuando llegaba el Teresa Herrera, el Colombino, el Carranza, todo este tipo de... Carranza. Y ahora ya no existen estos torneos. Ahora ya que si uno se va a Inglaterra... Bueno, se pusieron de moda las giras asiáticas, luego las giras por Estados Unidos, y ya ese romanticismo que teníamos en los veranos ya no existe, ¿eh?
Hombre, y hace una semana estábamos despidiendo el fútbol de competición, o sea, que imagínate qué pretemporadas puede ser esas. Yo soy muy mayor, yo recuerdo, fíjate, las pretemporadas del Madrid en cabeza de Manzaneda, en Ourense, ahí se iban, sí. Efectivamente, ¿no? Y tenías esos torneos que has citado daban como ya una especie de relevancia a lo que iba a ser la temporada, ¿eh? A veces los que estaban ahí, los que ganaban algunos de esos torneos eran los equipos más punteros, en fin, sí, es otra cosa. Bueno, en fin, los clubes tienen que hacer caja a toda costa y entonces pues empiezan las giras, otra forma de hacer las cosas. Nostalgias las justas, la verdad, ¿no? O sea, también ves los métodos de entrenamiento de antes y ves los de ahora y ves las costumbres alimenticias y ves las rutinas y te espantas, ¿no? Dices, joder, cómo ha cambiado todo. Y ha cambiado para bien, es todo un poco más sofisticado y bueno, pues lo que pasa es que lo que no hay es descanso. Es decir, es que el otro día yo estaba con la final del Mundial saboreando todavía y de repente me encuentro primer partido del Madrid contra Leganés o contra no sé qué, pero que el Madrid, ¿cómo el Madrid? Se acaba de terminar el Mundial y efectivamente ya estaban ahí rodándose. Bueno, bien, todo bien, o sea, el que esté enganchado pues va a estar enganchado todos los días del año, ya no tiene ninguna semana de tregua. No, tal cual, es que además, Ramón, de hecho, todos los equipos han vuelto al trabajo cuando todavía se estaba disputando el Mundial. Los internacionales se incorporan más tarde, pero todos los equipos ya habían iniciado la pretemporada. Bueno, sobre todo porque, como sabemos, el fútbol se ha convertido en un show de entretenimiento, o sea, ya no funciona como una serie los partidos, o funciona como una película, ya no funciona como simplemente un partido como ocurría en el caso del Barça del Gamper, que te servía para decir que está en sí o que está en tampoco, para ver eso como lo que comentabais, sino que ahora ya es decir, oye, ¿qué ponen? ¿Qué película ponen? Pues hay siempre un partido, y no son los partidos que estábamos acostumbrados, como decías, de la pretemporada, en que había aquellas tanganas con los brasileños, me acuerdo, los torneos acababan tardísimo, los diarios iban con muchos problemas de cierre, todo lo que quieras, y ahora, pues bueno, que se vas viendo gradualmente, ¿no? Porque hasta que va a empezar la Liga, y la Liga empieza como empieza, ¿no? Con los clubs, con el Barça ya no juega la primera jornada, sino que empiezas con la segunda, con el calendario alterado, todo es diferente. A mí eso no me gusta nada, ¿eh? No me gusta. No, y los jugadores, mira, yo recuerdo que, por ejemplo, yo vi debutar a Hugo Cholo Sotil en el Gamper, y a Alan Simonsen, ahora los jugadores debutan. Entonces ahora, por ejemplo, tú a Gordon, en el caso del Barça, pues ya sabes que ha jugado con la selección inglesa, has visto los partidos del Mundial, ya no es aquella primera imagen de un futbolista que tú conocías por tus propios ojos, sino que ahora es a través de la televisión y llevas ya mucho tiempo sabiendo de él, sabes casi absolutamente todo, y si no lo sabes es que eres un lelo, porque tienes que estar puesto al día para decir no solo si es un buen jugador, sino si es lo que le conviene al equipo o no, si encaja, si no encaja. Es otra historia, pero bueno, como dicen, los tiempos cambian y en lugar de ponerse nostálgico, lo que hay que hacer es tomarlos y de alguna forma pues lidiarlos. Sí, es muy ochentero y noventero, pero es verdad que se hacía, todos los equipos, antes del debut liguero, hacían el partido de presentación ante su afición, en el que se hacía la típica foto, los fichajes de la temporada, y eran presentados realmente. Ahora ya ese tipo de cosas ya no existe, o sea, ya se lo ha llevado todo por delante el calendario, el que ya prácticamente no hay pretemporadas al uso, y que ya este tipo de partidos es que es casi imposible. Los que se hacen la foto el primer día de pretemporada son los que no van a jugar un minuto en toda la temporada, porque los demás están descansando de mundiales, de Champions, de historias, y han llegado allí los de filial. ¿Os acordáis además los que todavía no habían entendido que no los querían en la plantilla, los ponían a correr, les llamaban los marginados o algo así, decían tú y tú, fuera, y te pasabas dando vueltas ahí mirándoles como daban vueltas hasta que encontraban destino. Ahora ya estamos discutiendo la próxima fecha, lo que va a ocurrir en el próximo Mundial que ha acabado hace 2 días. Esto ya es una auténtica locura. ¿Cómo va a ser el Mundial dentro de 4 años? Ese Mundial que a nosotros nos toca tanto de cerca, ¿no? Con todo lo que está pasando con la FIFA. Fíjate, faltan 4 años. Sí, tal cual. Pues mira, ya que abres el melón del tema del Mundial, está cogiendo mucha fuerza y cada vez más, con las buenas relaciones entre Marruecos e Infantino, el hecho de que la final no sea en España y sea en Marruecos. Yo no sé vosotros, pero yo... La organización, la federación, el país, yo no aceptaría organizar el Mundial si vamos como organizador principal
asociados con otros 2 países como es Portugal y Marruecos, pero el principal peso lo lleva España. Yo, Manuel, si a mí no me dan la final, yo digo, bueno, pues hasta aquí hemos llegado y os buscáis otro país, pero yo no entro en esto. Eso es, esa decisión es puramente política, o sea, vamos, de geopolítica pura y dura. Ahí el deporte poco tiene que ver la influencia internacional que uno tenga en las instituciones, en la Unión Europea, en cualquier organismo, por supuesto, destinatario de todo eso, la FIFA. Es cierto, y aquí sí que voy a decir, así como antes defendí que las pretemporadas ahora sean como sean, porque defiendo el progreso siempre, a mí me gustaban los mundiales cuando los organizabas un solo país. Claro, es decir, o Marruecos o España, o sea, sé que esto es una forma de contentar a más gente, sé que la organización cada vez es más compleja y a lo mejor se necesita de más países, pero luego van a surgir problemas como estos. A nadie le reventó la cabeza porque no era pues que entre Estados Unidos, Canadá y México, pues que se organizase la final en Estados Unidos, porque imagínate tú cómo se iba a poner Donald Trump o el gobierno estadounidense, porque ahí la superpotencia es la que es, y en el caso de España, Marruecos, etcétera, pues si España tiene la mayor carga de partidos o España tiene la mayor carga de organización del Mundial, lo lógico pasa porque la final se celebre en España. Y si no es así, evidentemente, pues no tiene ningún sentido. O sea, tú imagínate que después de todo, no sé la estadística de partidos, pero creo que, pues no sé si la mitad o más de la mitad fueron en Estados Unidos del último Mundial. Imagínate que después la final se celebrase, que conste que la Azteca me parece, creo que es uno de los mejores estadios del mundo, pero vamos, que pues entonces que lleve México el mayor peso de partidos, el mayor peso de calendario y mayor peso de organización, ¿no? No tendría sentido, pero insisto, cuidado, no creo que se dé. Pero si se da, bueno, es puramente político. O sea, está Infantino de por medio, puede pasar cualquier cosa. Ahí Infantino, los líderes políticos de cada país, dependiendo de quién esté mandando en cada país, dependiendo de quién sea amigo del que tiene que ser amigo y de la influencia que puedan tener. Pero bueno, si España es el que mayor peso tiene en ese mundial, el que más organización va a desarrollar y en el que más partidos se van a coger, lo que no tiene absolutamente ningún sentido es que la final, que es el partido más importante, no se celebre en España. Ramón. Bueno, mientras no lo decida Trump, pues espero que Trump... Hombre, esperemos que no, pero bueno, viendo lo maleable que es Infantino con Trump, cualquier cosa. Si decide las tarjetas rojas, probablemente pueda decidir también la final. Por eso, tengo la sensación de que a veces, y ahora ya no quiero hablar solo de Trump, quiero hablar de que los americanos, desde que no les concedieron el Mundial de 2022, como ocurrió cuando se adjudicó después el de Rusia y luego fue a Qatar, se lo han cobrado, con todo lo que pasó con las purgas de la FIFA, lo que está ocurriendo ahora, y entonces ahora estamos en un mundo del negocio, estamos en un mundo del show, estamos en otra esfera, y ahí creo que los agentes políticos tienen mucho que decir. No sé hasta qué punto afectarán a lo que ocurrirá en el próximo Mundial, pero tengo cierto pánico a ver lo que ocurre. ¿Verdad? No. Por ejemplo, ya tenemos un caso de las confederaciones. En el caso de la UEFA está claro, no sé qué ocurrirá con la confederación pues de americana, lo que pasará con las otras confederaciones, y estamos teniendo en cuenta que la FIFA hasta ahora era un organismo sin ánimo de lucro. A partir de aquí, con dinero se compran muchas cosas, se compran muchas complicidades, y no sé a quién van a seducir más o van a seducir menos, no lo sé. Pero esto ha cambiado ya desde Platini y desde todas esas historias hasta llegar a Infantino. Han pasado muchas cosas y me imagino que pueden pasar muchas cosas para el próximo Mundial para saber cuáles son las sedes. Ahora soy totalmente incapaz de saber qué es lo que va a ocurrir. Evidentemente, pues no sé ni si Trump continuará como presidente de Estados Unidos, y qué ocurrirá con Pedro Sánchez, ni acabará pasando con lo que está ocurriendo esos días en Ceuta. O sea, están pasando muchísimas cosas, ¿no? Y ahí esto incide pues, para decir que nos conviene que sea más aquí o sea allá. Los criterios futbolísticos o deportivos cada vez han perdido más peso. Tal cual, sí, esto es todo política, evidentemente. Política y economía. Pero vamos, yo soy la candidatura de España, decide esto la FIFA y digo, perfecto, buscaros otro país para acompañar la candidatura de Portugal y de Marruecos, porque nosotros nos quitamos de en medio. Sería absurdo seguir en la candidatura, hacer todo el peso mayoritario de toda la competición y luego que el caramelito de la final se lo llevase otro país. No tendría ningún sentido y desde luego la Federación Española quedaría en ridículo, con lo cual no debería hacerlo. Te iba a decir, Manuel, que esta semana se ha confirmado la salida de Gonzalo al Fulham, el canterano. 40 millones de euros deja en cartera y ha fichado el Real Madrid ayer. Se hizo por la noche efectivo el fichaje de Carlos Espí, el chaval del Levante. 25 kilos paga el Madrid al Levante,
Pues te voy a confesar que es la primera noticia que tengo del fichaje. Sabía lo de Gonzalo. Sabía que estabas desconectado, por eso te estaba... No, estoy muy desconectado, sabía lo de Gonzalo y me gusta mucho y creo que es un delantero que joder, daba muchísimos recursos diferentes al ataque del Madrid. Ahora el precio es muy bueno. Y por lo tanto, tal y como está el Madrid arriba y con lo que necesita de cash, pues me parece bien, pero no tengo ni idea de lo que me acabas de contar del fichaje nuevo. ¿Sabes? Un chaval de Levante, delantero, grande, rematador, un poco tipo, yo creo que va a tener un poco rol Joselu. En aquella época que fichó el Madrid a Joselu, más o menos un poquito, yo creo que va a tener ese rol en el Real Madrid. Tiene muy buena pinta, el chaval. A Gonzalo lo hemos vendido por 15. ¿no? Sí. Si hacemos el descuento, básicamente, no es traer un delantero que te ofrezca otras variedades distintas a las de Mbappé, pero vamos, no sé, a mí Gonzalo me gustaba mucho. Ahora, yo entiendo que por 40 millones es una buena venta. Sí. Por cierto, Ramón, la Federación Española de Fútbol abre oficialmente un expediente disciplinario extraordinario al Barça tras la denuncia presentada por el Atlético de Madrid por tocar a Julián Álvarez con contrato en vigor. Que es cierto que esto lo hacen todos los clubes, pero no todos los clubes lo hace público como lo ha hecho el Barça. Con lo cual el Barça está reconociendo que ha hablado con el jugador. Que bueno, no sé dónde va a llegar esto. El Barça lo que pasa es que o lo hace mal o lo publicita cuando no toca, porque claro, el Atlético de Madrid también se llevó a Julián Álvarez como se lo llevó del City y ha habido otras situaciones. Bueno, que se incoe un expediente y se diga, pues veremos cómo acaba, no tengo ni idea. Yo cada vez que se incoa un expediente me gustaría saber cuándo se cierra, porque de la misma forma que hay un alboroto y que hay que se tiene que instruir de la forma reglamentaria que corresponda, luego cuando ya ha pasado un tiempo nadie sabe qué fue de aquel expediente. Yo lo que quiero saber es cómo acabará, más allá del expediente que le hayan abierto al Barça y que bueno, salvo que tenga una sanción de puntos o que le retiren, no lo sé, que tenga una cosa que una sanción cuando deportiva suceden que no sea cosas de este económica, tipo, cuando suceden cosas de este tipo y hay sanción, lo que le meten es a lo mejor 2 ventanas sin poder fichar, es decir, el próximo mercado de invierno y la siguiente verano, por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo. Eso sería más. Para ya sabes que el Barça lo que hace es fichar, pero el problema es inscribir. Eso ya cada vez es difícil, ¿no? Porque no consigue estabilizar la economía, seguramente porque está condicionado por la herencia, la deuda que heredó y que le cuesta mucho estabilizarse económicamente. Y por lo tanto, veremos si es capaz de fichar no solo ya a Julián Álvarez, que era la petición de entrada del entrenador y que estaba de acuerdo toda la cúpula directiva y de los técnicos en fichar a Julián Álvarez. Si esto no es posible, igual el Barça no puede fichar a un 9 porque las alternativas que hay son menores y no busca tampoco un delantero centro como Spi, ¿no? Busca otro tipo de delantero centro. No lo sé. Yo creo que también el problema lo va a traer el Atlético de Madrid si es que Julián se niega a continuar en el Atlético de Madrid y que además, por las noticias que yo tengo, igual estoy equivocado, él no quiere ir a la Premier. Por mucho que el Atlético de Madrid diga que va a fichar por el Arsenal y no sé qué, las noticias que tengo yo, puedo estar equivocado. Julián no quiere volver a Inglaterra, ni su familia, ni todo. O sea, él hizo un paso para dejar el City y bueno, el City ha sido el equipo hegemónico de los últimos tiempos. Veremos lo que ocurre. Bueno, ahora es el Arsenal, ¿no? Evidentemente el último que ganó la Premier. Pero quiero decir que tampoco será fácil por el Atlético de Madrid a ver qué ocurre con Julián Álvarez. De ahí sí que no tengo información del Atlético de Madrid. Sí, es el entorno de Julián. Esto es mi opinión, y si tú firmas un contrato de 5 años, el club tiene esos 5 años de derecho sobre tu ficha federativa. Igual que si un club te quedan 4 años de contrato y te echa, te paga los 4 años que quedan de contrato. Si tú has firmado 5 años con un club, ay amigo, tendrás que cumplir los 5 años con ese club. Y si tienes una cláusula de 500 millones, o vienes con los 500 millones o cumples con los 5 años que has firmado con un club. Por mucho que te quieras largar, no firmes 5, firma 2. Firma 2 y así a los 2 años, si te quieres largar, te largas. Y si un equipo te firma 5 años y al año siguiente te echa, te paga los 5, no te echa 1, con lo cual hay que proteger un lado y proteger otra parte. Que a mí, esto de no, que el jugador se declara en rebeldía y juega donde le da la gana, pues no, sanción de la UEFA. Tú has firmado un contrato y lo tendrás que cumplir, es así de sencillo. Pero bueno, esto es más viejo que el hilo negro. Y quiero acabar con el tema del Rayo Vallecano. Me parece lamentable
Imagino que estáis al día de la situación. La Comunidad de Madrid, después de hacer una investigación y de mirar cómo está el estadio, decidió que lo tenía que reestructurar porque incluso podía tener peligro para los que allí asistían. La cesión del estadio, la explotación, la tenía el Rayo Vallecano como club. Entonces, lo que le ha hecho la Comunidad de Madrid es pedirle al Rayo Vallecano que le deje entrar en el campo para empezar la remodelación. Llevamos ya 3 días y el Rayo Vallecano no ha permitido a la Comunidad de Madrid entrar en el estadio para empezar la remodelación. Y a estas alturas tenemos a un Rayo que no tiene estadio, que no sabemos si lo va a tener para inicio de temporada, y unas obras que tenían que haber empezado que no se están iniciando. Y la situación, Manuel, es el que se fastidia aquí al final es el aficionado del Rayo, que no se sabe muy bien. Se está hablando de irse a jugar los partidos a Burgos, a Valladolid y a Albacete. O sea, tú fíjate el sainete que hay montado en el Rayo. Bueno, es que el Rayo, si no juega en Vallecas, para mí no es el Rayo. Ahora, claro, como lo tengo pensado, concebido, o sea, que le pongan otro nombre. No entiendo cómo se ha llegado a esta situación, porque se veía venir. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido durante este tiempo? Que se sabía de las deficiencias que tenía el estadio, que se sabía de que había problemas y las negociaciones abiertas con la comunidad, y se haya entrado y se ha hecho de esta forma. Puede ser de que la intervención de la comunidad sea tan extemporánea como negligente la gestión del presidente del Rayo y de la directiva del Rayo, ¿no? De los propietarios del Rayo. Entonces, como bien dices, el problema de quien paga el pato son los aficionados, claro, y son los jugadores, el equipo, la plantilla. Y eso sí que es tremendo. Es cuando a veces hablamos de la diferencia entre el club y el equipo, creo que es manifiesto en el caso del Rayo. El Rayo es un club que tiene la simpatía y tiene la empatía de su afición y del barrio, y además, precisamente por esa empatía, hace que los demás clubs de la Liga, así como algunos clubs extranjeros que se sorprenden cuando descubren el Rayo, que tengan un aprecio y un cariño. Eso es lo que le da la identidad, lo que le da la personalidad. Luego, que tú tengas que arreglar porque el estadio, porque hay trozos que no son admisibles para jugar en la Liga de Fútbol Profesional, yo aquí empezaría a pensar cómo se ha invertido el crédito que había concedido a los equipos de la Liga cuando formalizaron ese acuerdo. No sé cómo han ido. Teóricamente los propietarios tenían que invertir en las instalaciones, no solo en fichajes, ¿no? Mira, me dice Palacio, lo digo por concretarlo, me dice Palacio que al Rayo le congelaron esos fondos porque no aportó la documentación. O sea que... Bueno, pues imagínate, pues claro, entonces la Liga tiene razón. ¿Por qué no aportaron la documentación los que mandan del Rayo? Al final acabará, por eso digo que creo que hay negligencia por parte de quienes dirigen al Rayo. Ahora, yo por parte de la comunidad entiendo que había que hasta llegar a este extremo. No sé si es que había vías intermedias y estoy empezando la Liga, como tú dices, porque, claro, el Rayo sí que ya tiene... No es un que pueda hacer como los grandes que dicen, no, ponme los 3 primeros partidos fuera porque yo resulta que estoy jugando la Champions. Bueno, a los grandes esto se les permite por competición europea, porque están haciendo obras en su estadio, por lo que sea. Pues el Rayo, si se ha dado esa circunstancia, a lo mejor se podría decir, oiga, pues concédame los 3 primeros o 4 partidos mientras se arregla esto en un mes, no lo sé, estoy hablando por hablar porque no sé cuánto tiempo llevan esas obras. Pero a lo mejor se podría haber llevado a otro tipo de medida que la de simplemente decir, pues bueno, ahí ya no se juega más. Manuel. No, perdona, decía que habíamos hablado ya varias veces de esto en programas anteriores, y que es la tristeza y la paradoja de que un club como el Rayo, que ha hecho la campaña deportiva que ha hecho, que ha mantenido la emoción hasta el final con un título europeo que hace muchísimos años que no, bueno, nunca, ¿no? Nunca. No sé si había disputado alguna título vez. Europeo nunca. Efectivamente. Que esa paradoja de que las cosas salgan tan bien en lo deportivo, que haya un proyecto que ilusiona al aficionado y que al mismo tiempo ese aficionado tenga que sentarse en un estadio que desilusiona al aficionado por la dejadez, la desidia y la incompetencia del club, ¿no? Para mantener unas instalaciones dignas de las que ya se han quejado los rivales también en su momento. O sea, no es una historia que haya estallado de cero o que sea un culebrón de verano, es que esto se veía venir desde hace tiempo, ¿no? Que iba a haber algún problema del Rayo, del Club Rayo, de los directivos del Rayo con la administración por el uso que se está haciendo del estadio de Vallecas. Aquí hay que no deja de ser un estadio municipal, coño, que es que además es que, en fin, no se ha hecho tampoco nada fuera de lo común cuando unas instalaciones se están cuidando correctamente. Tal cual. Y si algún día hay un problema o un disgusto, pues de repente vendrán las responsabilidades, o sea, o actúas o no actúas.
Aquí hay varios culpables, pero el principal culpable son los dirigentes del Rayo Vallecano, que han ido dejando que el estadio se cayese prácticamente a trozos. Y esto hay que solucionarlo, no por el presidente del Rayo, sino fundamentalmente por esa masa social que tiene el Rayo detrás y que no se merece estar viviendo esta situación, así que espero que se resuelva cuanto antes. Pues nada, queridos, que acabamos la temporada, que os escucho ya en septiembre, que paséis un gran verano, que como siempre es un placer charlar con vosotros todos los viernes y que nada, que disfrutéis mucho, que nos vemos a la vuelta, que yo os recomiendo el Sonorama, que vayáis un año, que es de los festivales con el BBK Live en Bilbao, yo diría los 2 mejores festivales del mundo, así que si un año queréis que vayamos los 3, yo me apunto y nos vamos para allá. Y si nos suben al escenario a tocar algún tema, mejor. Bueno, eso ya va a estar los 3. No es cuestión Mecano. Yo me pido a Ana Torroja y vosotros los hermanos. Joder, no sé cuál elegir de los otros 2, macho, porque madre mía. Chicos, mil gracias, abrazo fuerte, cuidaos. Un abrazo grande. Igualmente, gracias a ti, Casi mejor José María que Nacho, sí, me pido a José María más que a Nacho Cano. Venga, seguimos. Se pone mala. Por eso tengo mi seguro de salud con Becerro y Acebes, porque además de cuidar de los míos, se aseguran de que ellos estén cada día peor. No sé muy bien cómo lo hacen, pero mira, ahí se les oye toser. La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque la publicidad en radio se valora como más creíble y cercana. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio. Yo te cuido el perro, si quieres ir de perreo me quedo. Y nos detenemos en el larguero para hablar de un histórico, como es el Zaragoza, que ya sabéis que está pasándolo muy mal, probablemente uno de los peores momentos en toda su historia. Va a jugar esta temporada en primera ref, es decir, ha salido del fútbol profesional, y el gran objetivo, evidentemente, es volver cuanto antes, que no es nada sencillo, a segunda división. Y para el proyecto han elegido a Ibai Gómez como entrenador, como el que va a llevar las riendas del equipo, para tratar de devolver al equipo a donde al menos se merece, que como mínimo es la segunda división, si no la primera, con la historia que tiene. Hola Ibai, hola mister, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal estás? ¿Todo bien por ahí? Bien, todo muy bien, todo muy bien. La pretemporada, arrancasteis ayer, tuvisteis amistoso. Sí, semana y media muy buena, con cosas muy positivas. El amistoso ayer también, pues cosas muy positivas ya que vamos trabajando, generando esa identidad que queremos transmitir. Muy contento, la verdad. Oye, ¿cómo surge la idea o la opción de, oye, Ibai, Zaragoza, proyecto interesante por lo que es el club, pero proyecto complicado por la situación en la que está? Sí, bueno, a ver, durante el tiempo que hemos estado parados, los últimos meses ya hubo contactos con varios clubes y uno de ellos fue el Real Zaragoza. Nosotros, dentro de las experiencias que hemos tenido y creo que también por la cultura que he vivido yo en el Athletic, masa social, pasión, pues creo que el Real Zaragoza en ese sentido era el sitio idóneo, es el sitio idóneo para estar aquí. Y bueno, pues a partir de informarnos bien de todo, porque creemos que es importante informarte pues del contexto, de cómo lo quieren, pues sentíamos que era el lugar. Sabemos que es un reto absolutamente exigente, lo asumimos con naturalidad. Pero como bien decía Rodri en el Mundial, hay dos formas de enfocarlo: o el miedo a perder o la ilusión a ganar. Miedo a perder no podemos tener porque no tenemos nada como para perderlo, así que vamos con toda la ilusión del mundo para bueno, pues día a día conseguir que el Real Zaragoza vuelva donde debe estar. Pues sí, lo que pasa, Ibai, que la pregunta del millón es cómo se gestiona un club histórico que no está acostumbrado a estar en esta categoría teniendo toda la historia que tiene detrás, porque evidentemente ni el club, ni la afición, ni nadie realmente del zaragocismo está acostumbrado a estar en estas. No, acostumbrado seguro que no. Al final creo que hay espejos a donde mirarnos. El Depor, el Málaga hace 3 años está en primera red y ahora están en primera división. Lo digo, parece un tópico, pero lo digo siempre. Al final, sí, el Racing también. El fútbol es de los aficionados. Tenemos la suerte de estar en Real Zaragoza y los aficionados sostienen el club. Esto es así, es indudable. Y bueno, pues esa parte tiene su lado positivo y su lado negativo. Tener una masa social grande, porque sabes que para lo bueno y para lo malo, pues estás expuesto a críticas, sean positivas o sean negativas. Ahora mismo nuestro principal objetivo, lo he dicho muchas veces, ahora nos toca dar, es el momento de dar. Ellos han vuelto a dar mucho, ya hemos visto en la campaña de abonados, y ahora pues nos toca generar ilusión en ellos,
generar pues que la gente vaya feliz a Ibercaja, que vuelva a disfrutar con el equipo. Y bueno, pues nosotros intentaremos hacer de la manera que lo vemos nosotros, pues acercarnos pues a eso. Sabemos que todo al final gira en torno al resultado, pero el resultado no depende absolutamente de nosotros, entonces de manera absoluta. Entonces, pues que aumente la probabilidad de ganar cada día. Tú has estado en clubes donde tiene una afición muy importante, fundamentalmente el Athletic Club, donde ya sabemos la fidelidad que hay con esa afición. En Zaragoza pasa 3/4 de lo mismo. Lo que pasa es que, claro, Ibai, os encontráis a una afición completamente desencantada. Después de estar, me parece, eran 13, 14 años en segunda división, llega el desastre, el descenso. Es que, tú lo decías ahora, pero es una afición muy necesitada de llevarse por fin alegrías, ¿eh? Totalmente, muy necesitada y creo que de una forma muy merecida. Al final creo que son un ejemplo absoluto de sentido de pertenencia y como te digo, es que ahora mismo las palabras se las lleva el viento. Ahora nosotros lo que tenemos que dar son hechos. Y bueno, desde el día a día, desde los partidos amistosos, porque sí que es cierto que estamos en un contexto peculiar, porque considero que este tipo de contexto, pues para generar ilusión, tienes que ganar incluso en pretemporada, cuando en otro tipo de pretemporada el resultado muchas veces pues igual no importa tanto, pero es que nosotros tenemos que generar ese hábito de ganar, ese hábito de competir y también pues que nos duela perder en cualquier tarea de entrenamiento y que celebremos las victorias y que se vuelva pues en un entorno positivo, porque considero que una masa social así, si conseguimos que el entorno sea positivo, pues es el motor para conseguir objetivo. Han llegado varios fichajes, como era lógico este verano. El más llamativo es evidentemente la vuelta de Ander Herrera, al que conoces perfectamente, has compartido vestuario en el Athletic. ¿Cómo se gesta el regreso de Ander? Bueno, pues yo es cierto que fue bastante más tarde de firmar yo. Cuando me la sueltan por primera vez, les digo que si se puede hacer, que se haga cuanto antes, porque yo, como Ander, sé lo que nos puede dar tanto dentro como fuera de campo, sé lo zaragocista que es, que puede inculcar los valores del zaragocismo a toda la plantilla y bueno, pues a partir de ahí sí que es cierto que no pensábamos que se pudiera hacer en verano porque él terminaba el contrato en enero, pero su predisposición ha sido máxima y bueno, pues estamos encantados de poder tener un jugador de ese nivel. Es que creo que has dicho una cosa que es clave y es el sentimiento de pertenencia, como lo tiene Ander y otros muchos chavales que tienen que estar en el Zaragoza apretando para tener ese sentimiento que haga salir al Zaragoza de ahí, que muchas veces hemos visto a muchos equipos que han perdido ese sentimiento de pertenencia en los jugadores que estaban allí. No quiero decirlo de esta forma, pero que a lo mejor no les iba ni les venía mucho la historia, no había ese sentimiento de por medio, sino que pasaban por allí. Y yo creo, perdona. Sí, no digo que gente como Ander, precisamente para inculcar ese sentimiento y decir esto es el Zaragoza y enseñarlo, creo que es básico. Ander, Francho y Rubén tienen que ser líderes en ese sentido sin ninguna duda y para nosotros es primordial. Yo ya te digo, he vivido y soy del Athletic y el Athletic creo que tiene la historia que tiene gracias al sentido de pertenencia que hay ahí. Entonces yo sé lo importante que es y tenemos que generar ese contexto desde dentro. Ibai Gómez, que mil gracias por sacar unos minutitos para atender al larguero, que te vamos a seguir de cerca y mucha suerte esta temporada porque el trabajo ya sé que lo vas a garantizar, mucha suerte que también hace falta y que saques al Zaragoza de la primera red, que vaya fenomenal, un abrazo. Muchísimas gracias a vosotros, un abrazo, buenas noches. Sigue al larguero en redes sociales, en YouTube, Instagram, TikTok, Facebook y X. Atención, oyentes, durante el verano, el programa Transmite la SER cambia de horario. ¿A qué hora lo pondrán? Se emitirá no de 12 a 1, sino de 1 a 2, o sea, de 13 a 14. De 13 a 14. ¿Y qué será el programa, como siempre? Bueno, serán recopilatorios de los mejores momentos y tal. O sea, que os vais de vacaciones. Sí, nos vamos de vacaciones, pero de 1 a 2, de 13 a 14, estaremos aquí recordando. Hablamos de los domingos, ¿no? Sí, claro, los domingos de 13 a 14 transmite la SER edición verano. De lunes a viernes a las 3 de la tarde, SER Deportivos. Toda la actualidad del deporte con el equipo líder de la radio deportiva. También en verano, todo el deporte en la SER. Caballeros, por favor, pegar a un sheriff va contra la ley.
Lo llamaban la obligada escena mesiánica de Brando. En varias de sus películas el actor recibía una brutal paliza que servía para redimir a su personaje. La jauría humana, el rostro impenetrable, salvaje... Le dieron una paliza, yo les vi. Él no había hecho nada. La redención por el castigo físico quedaba sobre todo patente en el final de La Ley del Silencio. ¡Te crees un dios y sabes lo que eres! ¡Vamos! ¡Eres un cerdo! ¡Y me alegro de lo que hice! ¡Y continuaré haciéndolo hasta que consiga ¡ven aquí! Marlon Brando se enfrentaba al jefe de los gángsters del muelle y a sus pistoleros. Lo matarán. Es un crimen. Pero a pesar de todo, hecho un guiñapo sangriento, Brando se levantaba. Trabajaremos y vas tú. Los embarcadores verán que ya no obedeceremos más a Johnny Friendly. Ponedme en pie. Podrás. Dadme mi garfio. Por Dios, padre, ¿qué intenta usted hacer? Ha vencido. Apartaos de él. De esta forma espiaba su pasado de colaborador y servía de ejemplo a los estibadores, a los que el corrupto sindicato impedía trabajar. Sucedió una noche. El cine clásico en la SER, con Antonio Martínez. Sofá Sonoro, con Alfonso Cardenal. No hay muchos momentos tan revolucionarios, creativos y arriesgados en la música como los que protagonizó Bob Dylan entre 1965 y el verano de 1966. Desde el caótico concierto de Newport a la terrible gira inglesa. Una etapa marcada por la creación de canciones eternas y por meses de abucheos constantes en cada ciudad. Los grandes clásicos del siglo XX y las leyendas que los crearon en Sofá Sonoro con Alfonso Cardenal. Siempre que quieras, en la aplicación de la SER. ¿Qué te pasa? Que no me cierra la maleta. ¿Pero cómo te va a cerrar si llevas ahí un cupón extra de Navidad de la 11? Tienes 600.000 euros de ilusión. No te va a cerrar en la vida. Bueno, si saco unos bañadores... No te va a caber. Es muchísima ilusión eso. Este año, el cupón extra de Navidad de la 11 viene con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión más grande que nunca. Te va a tocar meter el cupón en otra maleta y facturarla. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Seguimos en el larguero y vamos a hablar de la situación del Barça femenino, que en el día de ayer anunciaba un fichaje, Caroline Nicoli, pero ha sorprendido la cantidad de jugadoras importantes que se han ido. No por el hecho de la cantidad, porque ya en años anteriores, la temporada anterior, hasta 7 jugadoras abandonaron la disciplina del Barça, pero quizá no con el peso específico que tienen las que se han ido esta temporada. Hablamos de Alexia Putellas, de Mapi León, de Salma Parayuelo y de Ona Batlle, que han abandonado la disciplina del Barça para irse a diferentes proyectos. Ana Palet, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Iago. Y esto, evidentemente, debilita el potencial deportivo del Barça. Sí, la situación es dolorosa como mínimo porque son 4 jugadoras, pero las 4 fueron titulares en la final de Champions que el Barça ganó en el mes de mayo contra el Olympique de Lyon, por lo tanto eran 4 jugadores de las más en forma que tenía el equipo, Alexia, Mapi, Salma y Ona Batlle. Los motivos, pues en cada caso son diferentes, no hay solo uno único, pero sí que hay algo preocupante y es cuando destacan que buscan más competitividad. Lo dijo Alexia el día de su presentación con el London City, que le apetecía competir cada fin de semana y es un problema real que tenemos en la Liga Española. También cada vez se paga más, es un mercado, el del fútbol femenino, en crecimiento constante, muy inflado, cada vez los traspasos son más caros, prueba de ello es que el Barça ha gastado más de 1 millón de euros en fichar a Caroline Nicoli del Manchester City y tendrá que rehacerse y que sustituir estas piezas tan importantes, hasta 4 que ha perdido este verano. Para comentar lo que está sucediendo en el Barça, hablamos con Fermín Suárez. Hola Fermín, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Iago, ¿qué tal? Muy buenas. Y con Olga García, la conocéis de sobra, es jugadora de fútbol del Barça y del Atlético de Madrid, entre otros, y ha sido además comentarista, compañera nuestra durante este Mundial con los compañeros de Carrusel. Hola Olga, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Olga, ¿te preocupa y te sorprende esta situación en el Barça? A ver, es cierto que está viéndose run mucho en redes y que lo están comentando, pero ahora bien, para mí tampoco creo que haya que hablar del fin del Barça. Yo creo que sigue teniendo una de las mejores plantillas del mundo porque tiene a Aitana, tiene a Patrick Jarro, Claudia Pina, Eva Payor, y ahora yo creo que están haciendo la otra parte, que es coger a ese enorme potencial de jugadoras muy jóvenes. Lo que pasa es que sí que yo creo que aquí es mi sensación y es el hecho de que ya lo que va a cambiar será esa sensación de la superioridad absoluta que había antes. Ya los otros equipos van a
empezar a decir que tienen jugadoras como para poder competirle, sobre todo a nivel europeo. Fermín, ¿cómo lo ves tú? Bueno, es cierto que ha sido llamativo en cuanto a la concentración de titulares que de golpe y porrazo abandonan el proyecto, ¿no? Pero es cierto que, como decía Ana, pues cada una tiene sus motivos, pero a mí me parece que es cierto que se han concentrado, pero me parece parte inherente a un ciclo tan ganador, ¿no? Porque al final eso pues genera un estímulo que puede venir más de fuera que de dentro, porque llega un momento en que eres capaz de ganarlo todo de forma sostenida y también ya desde ese punto te apetece pues otro reto, otro equipo, otra liga. Luego son muy llamativas, por ejemplo, la liga inglesa, la liga de Estados Unidos, el Lyon tiene un proyecto también como siempre potente para competir por todo. Entonces yo ahí veo como diferentes motivos a los que aferrarse, incluso el económico, que realmente bajo el paraguas de Michel Kang, tanto London City como Lyon están pagando muy buenas cantidades. Esto unido al reto más un ciclo muy ganador puede explicar parte de este proceso. Yo, Olga, lo puedo entender desde el punto de vista meramente deportivo. La jugadora del Barça, es que lo voy a decir así porque así lo siento, la jugadora del Barça jugando la Liga se tiene que aburrir y realmente el gran objetivo es pelear por la Champions cada temporada. El resto prácticamente se da por hecho. Y esa, por desgracia, es una realidad que existe a día de hoy donde nadie puede toser al Barça en nuestro país. Para mí es el ejemplo que muchas veces decimos del Barça de balonmano. Tú sabes que la Liga la vas a ganar siempre y realmente te planificas y te preparas para llegar bien al tramo importante que es el de la Champions. Pero eso no es que hable mal del Barça, al revés. La apuesta que hicieron en el 2016 de ser el primer club que profesionalizaba la situación ha dado sus frutos y eso ha hecho que los otros equipos fueran un poco por detrás. Ahora, ¿qué pasa? El momento más importante ahora es el decir lo que hablábamos de la Liga. ¿Qué tiene que hacer la Liga para que los otros equipos, aparte de la inversión personal, ayude a mejorar y que el talento cada vez no se esté fugando a otras ligas extranjeras? Porque ya lo estamos viendo, que la gente ya, y en el caso del Barça, que es el que estamos hablando, es que de momento en el que lo has ganado todo, Liga, Champions, Copa, ahora ya muchas de ellas son ya ganadoras también del Mundial. Es que lo que buscas en ciertas edades ya es buscar ese aliciente de decir, pues mira, voy a intentar ganar la Liga de Inglaterra, la Liga de Estados Unidos o la francesa, independientemente y al mismo tiempo que económicamente les está pagando más dinero, claro. Sí, claro. Ahora hablaremos del tema económico que también influye. Pero claro, Fermín, esto lo hemos dicho muchas veces, no es nuevo, no es un tema de ahora de decir, oye, mira, el mérito del Barça de tomarse en serio el equipo femenino, de montar un equipazo temporada tras temporada, el de mérito es del resto. Quiero decir, no llegan o no llegamos a dar ese paso definitivo para realmente crear una liga competitiva. Porque salvo el Barça, que es el único capaz de pelear en Europa por ganar la Champions, el resto de equipos españoles están, pero no, es que no te voy a decir un escalón, está 5 escalones por debajo del Barça. Y eso también puede pesar a la hora del día a día, en el sentido que yo escuchaba en su día a Lluís Cortés, que siempre decía para cuando nos haga falta, ¿no? Es decir, siempre esa concentración de el objetivo es ganarlo todo, va a haber un momento en que un equipo va a ser capaz de derrotarnos, pero seguramente va a estar en Europa, o sea, va a ser un Wolfsburgo, va a ser un Lyon, entonces siempre vas mirando ese horizonte de hay que hacer los deberes y hay que estar realmente muy concentradas y teníamos que estar realmente muy bien para ese momento que pueda aparecer, ¿no? En cambio, otras ligas es cierto que te ofrecen más ese día a día competitivo, ¿no? O ese día a día en el que has de extremar las precauciones porque sabes que en cada giro va a haber un problema. Y eso es lo que pasa en Inglaterra, por ejemplo. O sea, en Inglaterra tienes un Chelsea, tienes un Arsenal, tienes un Manchester United, tienes un Manchester City y ahora está apareciendo un nuevo actor en la liga pujando muy fuerte y con grandes cantidades y ahora pues montando un equipazo alrededor de Alexia, que es el London City. Entonces, digamos que toda esa atención está mucho más dividida y eso genera pues un estímulo. El producto está cuidado, las gradas también realmente tienen un nivel espectacular, entonces poco a poco ese producto se va trabajando, se va cocinando y ves que es algo que estimula la carrera de una jugadora y más cuando ya lo has ganado todo. Claro, y esto va de la mano, perdona, no sé quién hablaba, Ana, creo, ¿no? No, digo, Yago, sí, dale. Creo que la salida de Alexia, obviamente por quién era y por sus 14 temporadas en el club, fue la que más titulares tuvo,
todo, pero me parece especialmente sensible la de Ona Batlle, porque a pesar de que su posición, la de lateral, no es de las más llamativas o de las que más te fijas en un partido de fútbol, está en su mejor momento con 27 años, era una jugadora que volvía a casa, formada en la Masía, y el hecho de que el Barça no sea capaz de retener talento como el de Ona Batlle, creo que especialmente lo va a echar de menos esta temporada. Olga, es muy interesante el hecho de que hay grandes clubes europeos que, digamos, ponen su escudo y ponen su nombre al equipo femenino, que ya de por sí, de base, ya nacen con unos seguidores. Pero hay otros equipos femeninos, como hay muchos en la Liga Española, que no tienen ese respaldo de una cultura y una tradición en una ciudad, y es mucho más difícil el captar aficionados. Cuando realmente, cuando coge el Real Madrid y monta un equipo, ya de base tiene seguidores, igual que le pasa al Barça, al Atlético de Madrid, al Athletic Club, pero hay muchos otros equipos que nacen de la nada y no tienen esos seguidores. Por eso, de aquí la importancia de la Liga F. Yo al final me reitero, es que al final la industria es lo que tiene que vender de cara a esa ayuda. Yo creo que la profesionalización de la Liga F también pasa por proteger a los clubes que no tienen masculino. Muchas veces decimos, no, es que el Barça, Atlético de Madrid y Real Madrid ya tienen esa infraestructura y esa estructura. Lo que pasa es que al final muchas veces necesitas que los otros equipos tengan esa ayuda de decir, pues mira, vamos a destinar esa partida económica para que todos los equipos tengan ese estadio que sea de césped, que se cumpla. Vamos a mejorar, porque muchas veces también hablamos de esa infraestructura, pero después estamos viendo los partidos del VAR y en cada gol tienen que hacer una revisión de 4 minutos, tremendo, cuando a lo mejor es un centro lateral que marca el gol y no ha pasado absolutamente nada. Todas estas cosas pues al final también hace que mucha gente se desenganche, pero también a nivel de clubes es que es muy difícil competir cuando hay muchos clubes que al final, cuando ven los sueldos que se están pagando a estas jugadoras, dicen es que una niña de 14, 15 años ya muchas veces exige el sueldo de lo mejor alguna jugadora que tendrían el Barcelona o el Real Madrid. Entonces también creo que hay que desinflar esa burbuja y ser conscientes de lo que se está midiendo a la realidad actual. Eso lo veo más complicado, Olga, bajar la burbuja, el suflé. Ya lo estamos viendo en el fútbol masculino, que se están pagando 140, 150 millones como si fueran aquí 20. Sí, por eso, o sea, si acaba de pagar por Elliot Anderson, me parece, el Manchester City, 135 millones, ¿qué dices tú? Pero bueno, o sea, se han vuelto locos, en fin. Ana, no sé si que en fútbol... Sí, digo que en fútbol femenino pagar 1 millón de euros hace un par de años o 3 era impensable, y ahora todos los clubes, tanto Real Madrid como Barça, lo están haciendo, porque es que si no, no vas a fichar a jugadoras contrastadas. Y algo que también quería apuntar de lo que se han quejado los clubes, y que me consta que Liga F lo está mirando, es el hecho de separar femenino y masculino en cuanto a fair play, que al final es que eso forman es parte... Es que eso hay que explicarlo, Ana, porque es muy importante en la situación del Barça, precisamente. O sea, el límite salarial y el fair play económico va de la mano, quiero decir, lo que haga el femenino influye en el masculino y viceversa, que me parece tremendo que no se separe. Sí, en el caso del Barça, que ha estado muy ajustado económicamente, lo ha sufrido, y es eso, todas las secciones, también el fútbol femenino, forman parte de un mismo todo. Entonces el club que no tenga problemas económicos igual no lo nota tanto, pero por ejemplo el Barça el verano pasado no se hubiese desprendido de 7 jugadoras si no hubiese sido por los problemas económicos, y me consta que Liga F lo está mirando, y la voluntad es de alguna manera separarlo y que vayan por caminos diferentes, y que femenino no afecte a masculino ni viceversa, pero es algo que hay que tener en cuenta, porque no puede ser que invertir en fútbol femenino al final sea un lastre y no una oportunidad. En fin, veremos cómo evoluciona esto, pero a las primeras de cambio, el mejor equipo que tenemos en nuestro país y uno de los mejores del mundo, ve como grandes estrellas se van. Y luego, por cierto, hay que esperar, Fermín, a ver qué pasa con Aitana Bonmatí. Que ella ya dijo que si va a tener que jugar con dolor, que se vayan olvidando que ella con dolor no va a jugar. Bueno, es que realmente puede haber unas molestias que tú toleras y otras que realmente sean mucho más limitantes. Yo eso lo entiendo perfectamente. Sin lugar a dudas, claro. Y el tobillo además es una zona bastante sensible y que ya había causado molestias a más jugadoras con anterioridad, o sea que es una cosa delicada, pero también es cierto que en esa línea entiendo que va el fichaje también de Caroline, porque Caroline es una jugadora muy versátil, que puede jugarte arriba pero puede jugarte en el centro del campo. Yo con Brasil la he visto mucho en el centro del campo, en Inglaterra la he visto más en posiciones más ofensivas. Es una jugadora muy versátil y que
te puede llenar, por ejemplo, el hueco de Alexia o de Aitana si corresponde. Además tienes a Vicky, tienes a Clara Serra Jordi, tienes a Patri Guijarro, que sigue siendo una de las mejores del mundo, y poco a poco Juventud que también va a llenar esa posición. Bueno, tienes a Sydney Scherterley, tienes a Kika Nazaret, o sea, bueno, yo creo que ahí el Barça, la zona ancha, es cierto que Aitana, si Aitana está bien, te da el diferencial, ¿no? Pero me parece que el equipo está haciendo esfuerzos para que no sienta tanto esa hipotética baja. Olga. Sí, yo creo que Caroline va más en el hilo de parte ofensiva, sobre todo puede porque ser, al final yo creo que no es un símil diferente a Salma, porque al final estamos hablando que es una jugadora que es mucho más asociativa. Yo creo que al final ella quería venir, el Barça ha buscado un perfil que se pudiese adaptar, porque muchas veces lo que decimos, cuando tú piensas a un jugador muchas veces dices, ¿pero qué le pasa? Porque no es el mismo que estaba en otro club. Creo que ella es un perfil muy similar al Barça, pero sobre todo yo creo que también hay una cosa que es muy importante, y es que Caroline, si no recuerdo mal, también jugó en la Liga F con el Madrid CFF hace mucho tiempo. Entonces, claro, es una jugadora que conoce la liga, que quiere venir aquí, que al mismo tiempo también para Pérez Romeo y toda la cúpula es un fichaje que encaja, y al final la baja de última hora de Salma pues creo que desequilibra todo, pero yo creo que en Brasil sí que la hemos visto en zona de medio campo, pero para mí yo creo que es el enfoque de ponerla en uno de los dos extremos, o alguna vez si Payor es así, meterla en punta. Pues nada, veremos cómo va evolucionando este último fichaje del Barça, a ver qué pasa con Aitana Bonmatí, y veremos si en el futuro se siguen produciendo este tipo de salidas de la Liga F en España, jugadoras de talento, que la verdad es que sería una pena, y bastantes esfuerzos hace el Barça para mantenerse con esa plantilla y ser competitivo en Europa, que no es nada sencillo. Lo iremos contando, así que Olga, Ana, Fermín, gracias a los tres, un abrazo. Abrazo a todos. Remy Alcaraz, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Yago? Tenemos a Rafa Jodar jugando desde las 12 de la noche, ¿no? Eso es, cuartos de final del ATP de Washington, ATP 500. Ahora mismo jugándose el primer set, 1-3 abajo para Jodar, así que Musetti con la delantera. Bueno, pues vamos a ver si remonta el tenista español ese partido. Y nada, hasta aquí el larguero de hoy, y hasta aquí mi temporada. Toca descansar un poquito. 16 años, 16 temporadas consecutivas haciendo el larguero, y como siempre os digo, muchas gracias a todos durante toda la temporada que estáis al otro lado de la radio. Se aprecia mucho el notar que estáis ahí, así que si todo va dentro normal, nos escucharemos en septiembre. Un abrazo para todos. ¡Adiós! Son la 1 de la mañana, las 12 de la noche en Canarias.